Historias de vida, un podcast del Observatorio Vodafone de la empresa para autónomos y pequeñas empresas, con Macarena Merlín. Javier Aramburu es un economista al que un curso de fotografía le cambió la vida. Abrazó una profesión que le permitió vivir en Nueva York y montar su propia galería donde vende fotografías de autor. Hoy nos visita en Historias de Vida, el podcast creado por el Observatorio Vodafone de la empresa para acompañar, inspirar y ayudar a autónomos y pequeños empresarios en estos tiempos de dificultades. Empezamos. Hola Javier, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal el negocio? ¿Cómo va todo? Pues las cosas ahora están yendo cada vez mejor. O sea, ahora mismo la tendencia es buena, sí que es cierto que pasamos unos momentos complicados, como todo el mundo, pero ahora voy viendo que la cosa cada día va mejorando, así que soy optimista. Oye, tú estudias empresariales, trabajas como economista en una empresa y de pronto decides que lo tuyo es la fotografía. Yo estaba trabajando en temas de marketing y de repente pensé, no quiero estar toda mi vida haciendo esto. Estaba escuchando ahí la radio en el trabajo y escuché un tío decía, mira, estoy haciendo fotos, viajando por el mundo, y dije, yo quiero ser como este. Y entonces a partir de ahí me apunté a un curso de fotografía en una escuela pequeñita y desde el primer momento me di cuenta que esa era mi vocación. Fue como un flechazo. O sea, wow. Anteriormente no hacía fotos, tampoco es que me interesara, entonces fue como una revelación, ¿no? Algo ahí, no sé muy bien cómo explicarlo, pero me di cuenta que ese iba a ser mi futuro. Resumiendo mucho la historia, consigues ser fotógrafo, acabas trabajando 2 años en Nueva York, pero llega un momento en el que decides apostar por tu propia libertad creativa. Trabajaba para clientes, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que en esos casos tienes que adaptarte un poco a lo que te van diciendo. Sí que tienes que poner tu personalidad en cada una de las fotografías, pero no eres totalmente libre en el sentido pues, de que hay un cliente que tiene su línea editorial y tienes que un poco seguirla. Y entonces cuando me planteé, dije, mira, lo ideal es tener libertad, poder crear según lo que yo entiendo y a partir de ese momento es cuando en el 2011 pues inauguré mi galería de fotografía. Inauguras tu propia galería, la Galería Javier Aramburu, con fotos de autor. Fue a raíz de una pregunta que me hice, ¿no? Y es, ¿dónde podrías comprar una fotografía artística para ponerla en tu casa? A un precio asequible, claro. Exactamente, Vale, y con un precio asequible, ¿no? Ahí en el 2011, no encontraba, ¿no?, ese tipo de lugar y bueno, me lancé. Sí que es verdad que en los comienzos estaba un poquito verde, pero luego poco a poco pues vas afinando y demás, ¿no? Claro, Javier, porque cuando abres la galería tienes una web, pero no tienes tienda online. Había una web, la gente podía consultar las fotografías, no podía comprarlas. Eso unos años después... Tenían que ir a la tienda, ¿no?, físicamente, sí, a comprarlas. Sí. Las podías ver por la web, pero tenías que acudir físicamente. Sí, efectivamente. Tenían que venir a mi galería y después, a unos años más adelante, es cuando ya di el paso de la venta online. Vamos a llegar ahí. ¿Cuándo pones la tienda online? ¿Y qué tecnología utilizas para desarrollarla? Pues fueron como unos 3 o 4 años después y la tecnología es con PrestaShop. Al final, le encargué ahí a un grupo especialista en programación y hicieron el diseño y la página web con esta tecnología que comentamos, que es muy práctica a la hora de vender. Creo que elegiste PrestaShop precisamente por eso, para que tú pudieras actualizarla, ¿no?, y pudieras estar un poco pendiente. Exactamente. O sea, para mí era muy importante cuando yo hablaba con los programadores, siempre les decía, esto de que estáis haciendo está muy bien, pero después, una vez que esté la web terminada, me tenéis que explicar cómo hacerlo y quiero poder actualizarla yo. Entonces, PrestaShop sí que te permite, tienes que trabajártelo un poquito, tienes que estudiar, pero sin ningún conocimiento de informática, pues fui capaz de hacerlo. Y si fui yo capaz, que tampoco soy una máquina con el tema de la informática, cualquiera podría hacerlo. Vamos a recordar, Javier, que una de las ventajas de PrestaShop o de plataformas similares es que facilita el tema de la facturación. Sí, luego eso es muy cómodo. Luego al final, pues cada trimestre, ¿no?, que los autónomos tenemos que hacer la liquidación del IVA, pues simplemente, ¿no?, a través de esta plataforma, de este programa, pues seleccionas el periodo de tiempo en el que tienes que obtener las facturas y en 30 segundos pues tienes ya todas las facturas en el ordenador que puedes mandárselo a la gestoría para que haga el trabajo, ¿no? Tú ves claro que puedes vivir de la fotografía, te lanzas a ello, fuiste muy valiente, muy determinado.
Para eso se necesita confianza, sin ninguna duda. Una actitud positiva. Esto es algo que se puede entrenar, por lo menos es lo que nos cuenta nuestra motivadora Marta Romo. Mira, te lo pongo. La actitud positiva tiene que ver con cómo te cuentas lo que estás viviendo, lo que has vivido y lo que vivirás. Y si te cuentas una película de drama o de terror, eso es lo que vas a vivir. ¿Y qué película te puedes contar? Porque siempre nos estamos contando historias. Bien, si has llegado hasta aquí, en tu trayectoria, es porque tienes una historia de superación y de éxito. Tienes un negocio que has sabido capear el temporal y la crisis del coronavirus. Te has adaptado a los cambios, a las restricciones, a los horarios. Has podido con todo eso. Y seguro que puedes con mucho más. Apóyate en ello, apóyate en esos éxitos pasados para mirar al futuro de frente con optimismo y con determinación. ¿Qué hiciste? ¿Qué historia te contaste, Javier? Pues lo que es muy importante es tener las ideas muy claras y visualizarlo, tener esa confianza y saber que al final vas a conseguirlo. Muchísimas gracias, como siempre, a Marta Romo y al resto de nuestros motivadores, a Pilar Jericó, a Alex Rovira y a Mario Alonso Puig. Javier no es el primer artista que se sienta en esta silla. Aquí estuvo Luis Urrea, un escultor que empezó a vender sus obras en Internet hace más de 20 años y ya nos dijo que había llegado demasiado pronto. 1999 pues era muy pronto, pero bueno, había que prepararse en esa época, porque en esa época lo que te decían es tienes que tener una página web. Pero la página web estaba muerta si no hacías nada con ella. Claro. Y eso era muy importante, porque te vendían tener una página web, pero había que hacer algo con ella. Y era convertirla en una tienda online. Y eso, pues bueno, al final era rodearte de gente que te ayudara a hacerlo. Tener muy clara la idea y rodearte de gente que te ayude a hacerla, que si no... Pues este episodio de nuestro podcast lo podéis encontrar en la web del Observatorio, observatoriovodafone.com. Historias de vida. Un podcast del Observatorio Vodafone de la empresa para autónomos y pequeños negocios. Javier, vamos a hablar de temas menos amables, vamos a echar la vista atrás. ¿En qué momento te pilla la crisis del coronavirus y cómo te afecta? Que creo que es bastante. Sí, bueno, a mí igual que a cualquiera que tenga ahí un local, ¿no?, a pie de calle, pues fueron momentos complicados porque no pudimos abrir. Entonces, en un primer momento dices, ¿qué haces, no? ¿Cómo puedes aprovechar el tiempo para que pues ese modelo, ¿no?, esa forma de vida que era mi galería de fotografía, cómo hacer que siga moviéndose? Entonces ahí, en un primer momento te pilla un poco descolocado, pero luego después te das cuenta que tienes muchísimas cosas que puedes hacer desde casa, desde actualizar la página web, hasta preparar, apostar también por la promoción en redes sociales, y un poco pensando en que en un futuro cada vez va a ser más importante la venta online e ir haciendo una serie de acciones para que eso en un futuro sea una realidad. Esta fue la parte positiva, reaccionas muy bien, a tiempo, de manera muy eficaz, pero tenías una persona a tu cargo y creo que tienes que prescindir de ella en ese momento, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, cuando ves que hay un problema de estas, o sea, como todo el tema de la pandemia, al final es un temporal, hay que plegar las velas, hay que reducir los costes y bueno, eso es lo que ocurrió. Entonces, ¿qué pasó? Pues tuve que reducir también el menos horas, menos costes y seguir adelante como sea, ¿no? Entonces, pues bueno, eso fue un poco esa parte negativa, pero después hay que transformarla en positivo, ¿no? Y en positivo es un poco pues pensar en nuevos proyectos, en nuevos planteamientos para seguir adelante y que las cosas funcionen, ¿no? Pues vamos a hablar de esa parte positiva, de esa reacción. ¿Qué haces para impulsar la parte online del negocio? ¿Por dónde empiezas? Pues siguiendo dos líneas, ¿no? Dos líneas que apoyan la venta online. Una de ellas es a través de las redes sociales, que es una forma, pues bueno, en el caso mío, sobre todo con Instagram, que mi nombre de usuario es Javier-Aramburu, Aramburu con N de Navarra. Ahí el que esté interesado puede ver el trabajo. Entonces, pues bueno, ahí mucha gente pues se mete, empieza a ver lo que hago y a los que le gustan pues me siguen y a partir de ahí se meten en la página web, sienten curiosidad y algunos de los que la han visto pues hacen el clic del carrito de la compra y compran alguna... Es interesante porque tienes dos cuentas, ¿no? Funcionas con dos cuentas, la de la galería y la tuya como artista, como fotógrafo. Efectivamente, sí.
la mía como fotógrafo es la que te había comentado, y la otra, la de la galería, es donde pues muestro a los que la ven pues cómo quedarían mis fotografías en distintos espacios. Esta segunda cuenta es en Galería Javier Aramburu, todo seguido ahí en Instagram. En este caso, pues esta red es la que yo vi de forma natural, la que más me encajaba por el modelo de negocio que tenía, ¿no? Entonces, esta es una línea, y luego hay otra que es a través de Google AdWords, que es un poco, bueno, a gente que se mete ahí, hace una búsqueda en Internet, interesado en comprar fotografías de autor, hace una búsqueda y en algunas ocasiones aparece en la página web de mi galería, y si les interesa se meten y también se puede producir ahí el clic del carrito de la compra. Luego vamos a hablar de esa herramienta, Javier, de Google AdWords, porque estás muy bien posicionado y queremos saber exactamente cómo se consigue eso, pero hablemos todavía de esta inversión, porque tú inviertes para crecer en seguidores. ¿Esto cómo lo haces? Porque tú no compras seguidores. Yo desde el primer momento vi que el tema de la compra de seguidores, que era spam para hoy, hambre para mañana. Sí. Son atajos, y yo no creo en los atajos. Yo creo en el trabajo, en el día a día, y que la gente te siga de forma natural. Entonces, bueno, se hacen técnicas de promoción en donde hay, pues invirtiendo aquí en Instagram, pues hay más gente que ve tu página web. Esa gente, si le gusta el contenido, te sigue. ¿Cuál es lo más importante? Tener un buen contenido, al igual que en la página web, porque si tú promocionas mucho o la página web o el tema, en este caso Instagram, y el contenido no es bueno, la gente lo ve y no te sigue, entonces te quedas en nada. Entonces la base es tener una buena, pues eso, el contenido que sea interesante, ¿no? Hablando del interés de este contenido, si tú pones comprar fotografías en Google, en la primera página te sale Galería Javier Aramburu. ¿Esto cómo se consigue? ¿Cuánto de importante es? Sí, esto que estás comentando es lo que llaman el SEO. SEO es el posicionamiento natural, es el posicionamiento orgánico, es un posicionamiento que no está pagado. Entonces, para conseguirlo, un poco lo que te comentaba antes, lo que es muy importante es tener una página web que sea atractiva para aquellas personas que se metan y empiezan a ver lo que tienes ahí dentro, y les puede parecer interesante. Si el contenido que tienes no es bueno, entonces la gente se mete, a los 5 segundos se va, y eso Google lo penaliza, y eso hace que el posicionamiento pues no sea tan bueno como en este caso, ¿no? Vamos a recuperar esa herramienta de la que hablábamos hace nada, unos minutos, Google AdWords, que es... ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo funciona? En la plataforma de Google hay un apartado en Google AdWords en donde tú defines una serie de palabras clave que si aquellos que se meten en la página web utilizan esas palabras clave que tú has definido y las escriben en el buscador, tú apareces arriba en los anuncios. Pero en este caso pone anuncio, no es como lo que comentamos antes del SEO, que es el natural. Esto de aquí es el SEM. Estos son, pues tú estás pagando por aparecer. Publicitarte en Google, vamos. Exactamente, sí. Entonces esa es una técnica que es complementaria a la anterior. Entonces se consiguen visitas en la página web a través de tanto del posicionamiento natural como del posicionamiento pagado, que son los anuncios que aparecen ahí arriba, ¿no? ¿Y cuánto inviertes, más o menos? Pues ahora mismo puede ser en torno al mes unos 100 euros, más o menos, para aparecer, ¿no? Entonces, luego eso lo que es importante es medir es la conversión. O sea, de todas las visitas que vas consiguiendo gracias a esta inversión, sí, ¿cuántas se transforman luego en ventas? Cuéntanos qué otras herramientas utilizas en tu día a día, porque Photoshop entiendo que debe ser imprescindible, ¿no? Sí, es fundamental para darle el toque final a las fotografías. Aunque a mí lo que me gusta es intentar que las fotografías desde el minuto 1, desde el momento que hago clic en la cámara, estén bien hechas. Ajá. Y luego después hacer los menores ajustes posibles. Pero bueno, siempre hay que hacer unos toques a nivel de contraste, de saturación, para que tenga un equilibrio pues a nivel cromático y a nivel visual que funcione, ¿no? Y otra de las herramientas de tu día a día es una herramienta que yo creo que ha sido la reina de la pandemia, ¿no? Que es Zoom. Sí, al final, claro, para tener a nivel de conversaciones, para llevar a cabo proyectos, pues era importante tener reuniones y, pues al igual que yo, pues como mucha gente hemos utilizado esta herramienta, pues para poder comentar con el resto del equipo, pues para poder avanzar en distintas líneas y reunirnos online.
Javier, háblanos de la seguridad de tu página. Entiendo que te preocupa, ¿no? ¿Qué es lo que haces para blindarla? Bueno, ahí también, directamente tanto con PrestaShop, tienes su sistema de seguridad, y luego también con el hosting, o sea, donde tengo ya alojada la página web, tiene también un sistema de seguridad para evitar que los hackers se puedan meter. Pero más allá de eso, lo importante es tener en cuenta ciertas medidas de precaución, de no introducir tus contraseñas en páginas web que no sean seguras, y bueno, son una serie de medidas que son básicas. Y hacer copias, entiendo, ¿no? Copias de seguridad. Claro, eso por si acaso. Siempre hay que tener ahí un backup de todo el contenido que tienes, por si hay alguna incidencia, algún problema, poder recuperarlo de forma instantánea. Javier tenía una persona trabajando y la crisis, pues claro, te obligó a prescindir de ella. Entiendo que esto no debe ser fácil. Le hemos pedido a nuestra motivadora, a Pilar Jericó, que nos dé algunas claves para afrontar conversaciones difíciles, como por ejemplo, imagino que tuvo que ser aquella. Muchas veces nos enfrentamos a conversaciones difíciles. Una conversación difícil es cuando tienes que decirle algo a alguien que sabes que no le va a gustar o que no lo va a encajar como tú pretendes. Tenemos un negocio que no funciona y tenemos que prescindir de algunas personas, que pueden ser incluso familiares nuestros. Esas son conversaciones complicadas. O cuando tienes un compañero que le tienes que decir que a lo mejor no tienes el rendimiento que esperas de él o de ella, y es una conversación también complicada. Eso es una conversación difícil. La buena noticia es que las conversaciones difíciles se pueden trabajar y se pueden entrenar. Vamos a ver algunas claves. Una de ellas, la fundamental, es identificarla. Esto es una conversación difícil, significa que tengo que prepararla bien, dejar muy claro los objetivos y encontrar el momento adecuado, porque lógicamente va a haber mucha emocionalidad o puede haber mucha emocionalidad en esta conversación. Segundo, cuando lo cuentes, cuéntalo con la mayor serenidad posible y haciendo además, observando qué te ocurre a ti, cuáles son esos disparadores que te pueden asustar y sobre todo observar a él qué es lo que le está pasando. Porque a veces detrás de comentarios feos lo que hay es miedo. No te lo tomes mal, es que es miedo. Hay que saber entender y reconocerlo. Eso es desarrollar la empatía en ese punto. Y un mensaje muy importante en ese tipo de conversaciones es la honestidad. La honestidad, la templanza y la honestidad. Por ejemplo, si tenemos que prescindir porque el negocio se está hundiendo, porque esta crisis del COVID es realmente fuerte, hay que ir con los datos. Mira, esto está ocurriendo, esto está sucediendo. Desde la honestidad y hacerlo bien con todo el cariño, con todo el acompañamiento, con toda la profesionalidad que podamos. En otras ocasiones, la conversación es porque, como decía, no tienes el rendimiento que tú esperas o que tu negocio consideras que necesite. Entonces, en ese tipo de conversación es interesante poder darle seguridad al otro. Oye, yo confío en ti, creo en ti, pero además deberíamos de trabajar un objetivo común. Nuestros clientes tenemos que alcanzar estos niveles de calidad y como tú lo estás haciendo yo considero que no es así y te propongo hacerlo de esta otra manera. Es decir, plantearle una alternativa en que los dos trabajéis juntos para lograrlo y desde la seguridad. Por lo tanto, conversaciones difíciles las hay de muchos tipos. Unas pueden ser por prescindir de alguien, otros pueden ser por animar a que haya un cambio en la persona. En cualquier caso, hay que prepararlas, identificarlas, tener empatía, reconocer nuestras emociones, reconocer las emociones del otro, sabiendo encontrar ese buen momento para poder hacerlo. Y por supuesto, dar seguridad o confianza a la persona y buscar un objetivo común en caso de que sea un bajo desempeño, por ejemplo. Todo ello, como decía, se puede preparar. Así que, conversación difícil, preparémosla. Conversación difícil, preparémosla. Javier, no sé si estás de acuerdo. Sí, al final yo creo que la clave es la sinceridad. Cuando tienes ahí una persona que sabe, ¿no? lo que está ocurriendo, sabe pues, cómo funciona el negocio, que esto no es una multinacional, y le cuentas que las cosas están complicadas, que ahora mismo pues, que no puedes afrontar, pues llevar a una persona, se lo explicas desde la sinceridad y a partir de ahí pues, bueno, se llega a un acuerdo y se acaba pues esa relación profesional, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, como siempre, por sus consejos, por sus aportaciones a Pilar Jericó. Para ti la presencia en Instagram es esencial. De hecho, esta red social se ha convertido en un lugar idóneo para las empresas con herramientas como Instagram Shopping. Nos lo contó Marisa Manzano, directora de Retail y Moda en Instagram.
Para que os hagáis una idea, 1/3 del contenido que se consume en Instagram es contenido de marcas. Es decir, a las personas nos gusta estar en contacto a través de Instagram con las marcas que nos gustan, evidentemente, y que son relevantes para nosotros. Y uno de los contenidos favoritos dentro de esa plataforma es la moda. Y os recuerdo que en la web del Observatorio Vodafone de la empresa tenéis más vídeos como este y otros contenidos. observatoriovodafone.com. Javier, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado y qué consejo te gustaría dejar aquí en este podcast? Pues hay una frase del autor del Principito que me gusta mucho. Saint-Exupéry. Exactamente, Antoine Saint-Exupéry. Y es: haz de tu vida un sueño y de un sueño una realidad. Qué bonito, qué bonito. Javier Aramburu, con N, se enamoró de la fotografía y se vio viviendo de ella. Estaba convencido de que si crees en los sueños, pues se hacen realidad, y hoy tiene su propia galería de arte con la que también vende online sus imágenes de autor. Muchísimas gracias. Por cierto, Javier, no hemos dado la web. ¿Cuál es la página web? Sí, para aquellos que quieran ver el trabajo, es javieraramburu.com, Aramburu con N de Navarra. Muchísimas gracias y mucha suerte. Muchas gracias a ti, Macarena. Y vosotros, pequeños empresarios y autónomos, ya sabéis que hay más episodios de este podcast y muchas entrevistas en vídeo para daros ideas útiles e innovadoras en estos tiempos de dificultades. Lo tenéis todo en la web del Observatorio Vodafone de la empresa, observatoriovodafone.com. Hasta la próxima. El Observatorio Vodafone de la empresa. Ayudamos a los autónomos y a las pequeñas empresas en sus retos digitales.